Primero, no estoy a favor de Donald Trump. Las razones están de sobra dichas, basta un poco de sentido común para no estar de acuerdo con las posturas de este señor, el cual tiene una pedantería y un racismo de marca. Y yo, que personalmente como misionero he tenido la bendición de trabajar la mayoría del tiempo con mi comunidad latina y mi comunidad inmigrante, con la comunidad indocumentada, con la comunidad que se parte el lomo de sol a sol, pues sería groseramente patético ponerme del lado de un señor que pretende patearlos. Pero el que no esté de acuerdo con el señor Donald Trump tampoco me hace, por deducción, ponerme del lado del borreguismo latinoamericano que ha colocado a Jorge Ramos en un pedestal. Y lo ha colocado porque este hombre defiende nuestro derecho a tener zapatos, esto es una metáfora evidentemente, cuando directa e indirectamente apoya ideologías que están planeando cortarnos los pies. Para comenzar con mi argumentación, permítanme dirigirme directamente a Jorge Ramos, como lo he hecho siempre en el pasado, porque yo no tengo temor en decirle esto frente a frente, cara a cara. La cuestión es que no se deja, pero quiero nuevamente decirlo y hacerlo esto una cuestión de tú a tú. Ciertamente esto podrá ayudar a más de uno y mi interés es de que más de un cerebro entumido se desentuma. Pues sin embargo, pues me disculparán que no use un término como muy genérico, muy general, sino que me dirija directamente a Jorge Ramos. Aclarado esto, pues comencemos. Jorge, permíteme iniciar mi argumentación de estas semejanzas entre tú y Donald Trump en un nivel pues quizá muy superficial, muy exterior, pero al final un comportamiento exterior que pueda dar luces y anunciar ciertas semejanzas. Ciertamente no estoy de acuerdo, y que esto quede claro, que pese a que en el video pareciera que no te habían dado el turno de hablar, no estoy de acuerdo ni de la manera que te sacaron y mucho menos, pero mucho menos de lo que el hombre este te comentó, te retó de una manera racista fuera de la sala de conferencias. Sin embargo, mi primera pregunta, ¿no tienes algo de parecido cuando tú mismo me bloqueaste de Twitter por una de las videorespuestas que te hice y que los que están viendo este video pueden verificarlas? Pese a que fui confrontante, nunca fui ofensivo y vulgar con tu persona. Porque yo estoy a favor de poder bloquear a estos tipos de troll que solamente avientan M, ¿verdad? Y que nunca argumentan. Pero ahí están mis videorespuestas y por estas videorespuestas fui bloqueado. Fui sacado de la sala de conferencias de tu Twitter, vamos a ponerlo así, ¿verdad? En comportamiento exterior también tú te manejas con una censura similar. ¿No te pareces a Donald Trump cuando no me has aceptado ni una entrevista ni un debate sobre los temas en donde tú calumnias, lo repito y lo subrayo, en los que tú calumnias? Y si no es calumnia, ¿por qué no aceptas una entrevista? ¿Por qué no aceptas un debate? Ah, ya entiendo, porque acabas de publicar El periodista hace preguntas, ¿verdad? Como para justificar tu comportamiento, que me parece estabas en tu derecho de hacer preguntas. Quizá no tanto en el hecho de que no era tu turno, pero bueno, yo estoy contigo. El periodista hace preguntas. Ya entiendo, como yo no soy periodista, sino un pobre misionero, un don nadie, parece que en tu ética periodística no quepo, ¿verdad? No llego a la acreditación de poder tener una entrevista o un debate contigo. Pero si es así, dime quién le ha dado el monopolio de la pregunta a los periodistas. ¿O cuál es la base argumentativa para que los periodistas tengan derecho a preguntar y no a que se les pregunte? Claro, cuando este comportamiento viene de ti y la víctima es un don nadie como yo, pues esto pasa desapercibido. Pero cuando tú eres la víctima y el censurador en este caso ahora es Donald Trump, que repito, estoy en contra de él, pues esto tú sabes que no pasa desapercibido, sino que puedes generar tu hashtag Todos con Jorge, estamos con Jorgito. Pero pasemos más adentro. En tu reciente columna o artículo llamado Trumplandia, tú dices esto.
Las grandes naciones se definen no por la manera en que tratan a los ricos y a los poderosos, sino por la forma en que cuidan de los más vulnerables. Hoy, en Estados Unidos, los indocumentados y sus hijos son los más vulnerables, y Trump decidió ir en contra de ellos. No, Jorge, no te equivoques. Los más vulnerables son los que son asesinados en el vientre de su madre. Esos que no tienen voz. Esos que no pueden salir con un cartel de protesta a las calles. Esos a los cuales, ya no te digo que los llamen ciudadanos, no son ni siquiera llamados seres humanos, no son reconocidos ni como seres humanos, aun cuando la ciencia ha probado que lo son. Esos que son pero tan vulnerables que parece que no pueden contar con tu ayuda periodística para defenderlos ante la carnicería y el tráfico de órganos que hace una institución como Planned Parenthood. Esos son los más vulnerables. Y repito, yo he trabajado con mis hermanos inmigrantes cara a cara en este país, conozco su realidad y sé que lo vulnerable que son verdaderamente, pero pese a que he estado con ellos, nunca puedo decir que son más vulnerables que esos bebés asesinados en el vientre de sus madres con el patrocinio del gobierno. Me dirán muchos que me estoy saliendo por la tangente, que ese es otro tema. No es otro tema. Mira, pongámoslo por vía de comparación. Tú estás peleando contra el evidente y despreciable racismo de Donald Trump. La historia del aborto en los Estados Unidos hasta la actualidad tiene que ver mucho con el racismo y te lo voy a probar. Primero comencemos citando a un régimen que evidentemente asumo que estás en contra, como el régimen nazi, para ver si en algo se parece el comportamiento de este régimen nazi a cómo se ha manejado la industria del aborto aquí en los Estados Unidos. Fragmento de una carta mandada a Hitler por parte de su secretario Martin Bormann en 1942 desde Ucrania. Cito: "La fertilidad de los eslavos no es deseable. Pueden usar contraceptivos o practicar el aborto, cuanto más mejor. La educación es peligrosa. Es suficiente con que puedan contar hasta 100. En el mejor de los casos, nos es admisible una educación, pero que produce criados útiles. Toda persona educada es un enemigo futuro". Respuesta de Hitler a esa carta: "En vista de las grandes familias de la población nativa, solo nos puede satisfacer que las niñas y las mujeres tengan tantos abortos como sea posible". Me dirá alguno: pero te estás saliendo por la tangente, esos eran los nazis, ¿qué estás mezclando la gimnasia con la magnesia? Esos sí eran racistas, pero ¿qué tiene que ver con el aborto? ¿Qué tiene que ver con el racismo de Jorge Ramos? ¿Qué tiene? Pues vamos a entrar. Porque la historia del aborto hasta la actualidad aquí en los Estados Unidos tiene una fuente racista. Y para probarlo vamos a citar nada más ni nada menos que a la fundadora de esta carnicería, porque no es clínica, carnicería, que es Planned Parenthood, que hoy se ha demostrado que no solamente se goza en llenar sus arcas con la sangre de bebés, sino que con el comercio y el tráfico de sus órganos. Extracto del artículo Birth Control and Racial Betterment de la antes citada Margaret Sanger, publicado en el número de diciembre de 1917 de la revista Birth Control Review. Cito: "Estamos en un estado donde nuestra caridad, nuestros actos de compensación, nuestras pensiones, hospitales e incluso nuestro drenaje y aparatos sanitarios tienden a mantener vivo al enfermo y al débil. Se les permite propagarse y a su vez producir una raza de degenerados". Margaret Sanger en el libro The Pivot of Civilization. El cargo más grave que puede dirigirse contra la benevolencia moderna
es que alienta la perpetuación de defectuosos, delincuentes y dependientes. Creo que ya me suena un poquito a Donald Trump este tipo de racismo, ¿eh? Racismo patrocinado por Hillary Clinton, de manera a lo menos indirecta por tu hija que trabaja a favor de Hillary Clinton, y por más de un comentario tuyo que probaré al final. En el mismo libro que acabo de citar, Margaret Sanger dice, cito, "El aumento de la clase trabajadora debe regularse, ya que se compone de imbéciles benignos que alientan los elementos defectuosos y enfermizos de la humanidad mediante su irresponsable enjambrar y engendrar. Tenemos que eliminar la maleza humana, segregar a los imbéciles desajustados y mal ajustados y esterilizar a las razas genéticamente inferiores". Ahora, escúchense esta de Margaret Sanger, Los filántropos que proporcionan cuidados gratis de maternidad estimulan a los segmentos más sanos y normales del mundo a soportar la carga de la fecundidad irreflexiva e indiscriminada de los demás, lo que trae consigo un peso muerto de desperdicio humano, en lugar de disminuir y dedicarse a eliminar las estirpes que más perjudican el futuro de la raza y del mundo, tienden a volverlas dominantes en un grado amenazador. Ahora, si el entumecimiento del cerebro no ha detectado el racismo que hay en esta industria, vamos siendo más claro. Evidentemente, citemos a Margaret Sanger en una carta a Clarence Gamble del 10 de diciembre de 1939. Cito, "El más exitoso sistema para educar al negro, al afroamericano, es apelar a su religión. No queremos que se corra la voz de que queremos exterminar a la población negra. Y el pastor es el hombre que puede erradicar esa idea, si alguna vez se le ocurriera a alguno de los miembros más rebeldes". Ahora te invito a que tú como periodista investigues por qué esta banderita en contra de la comunidad afroamericana de los inicios del aborto aquí en los Estados Unidos ahora la tiene la comunidad latina. Revisa. Simplemente, yo ahora mismo estoy en Los Ángeles, ya no vivo en Miami. Y donde más abortuarios, donde más carnicerías, en donde se practica el aborto en Los Ángeles, curiosamente son barrios latinos. Investígale, tú eres periodista, investígale cuál es el propósito ahora de Planned Parenthood. Somos los latinos, somos los latinos. ¿Habrá alguna comparación entre el racismo de Donald Trump y el racismo de las tendencias e ideologías que tú defiendes directa o indirectamente? Y si no las defiendes directa o indirectamente, vamos a probarlo. En un artículo tuyo del 26 de marzo de 2012 dices: "El uso de la píldora anticonceptiva fue autorizado por primera vez en la década de los 50 y la mayoría de las mujeres norteamericanas la utilizan. Ese, yo creía, era ya un tema superado". O sea, quieres decir que ya está superado. Es decir, lo estás aprobando. Pero la pregunta es que si estás de acuerdo con esa píldora anticonceptiva que precisamente no evita la concepción, sino la implantación. Luego es abortiva. O si no, dime de qué píldora me estás diciendo, de qué píldora te refieres. En el mismo artículo citas: "Pero es ingenuo y hasta tonto el limitar y criticar el uso de anticonceptivos en una cultura hipersexualizada donde los niños y niñas de 13 y 14 años ya están teniendo relaciones. Y esto nos lleva al álgido tema del aborto". O sea, lo consideras tonto. O sea, tú que promueves la educación, le dices a un latino: oye, tú tienes la capacidad de, si te esfuerzas, dominar cosas tan complejas como un cohete que va de la NASA a la Luna.
¿Tú crees en la capacidad de dominio de cosas tan complejas de la tecnología a esos de 13 y 14 años y se esfuerzan? Pero no crees que tengan la capacidad de dominar sus genitales y su sexualidad. Good, good. Además, habría que revisar la programación de tu cadena televisiva. No será una de tantas fuentes que promueven dicha hipersexualización. Mira, a veces provocamos algo y después nos asustamos, pero ¿no te parece que el asustarnos de lo que provocamos es un tanto hipócrita? Y sigues diciendo en la misma columna: pero ni el Papa, ni el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde, ni el juez o el policía tienen derecho a meterse con el cuerpo de una mujer. Ninguno. La decisión de qué hacer con su cuerpo es exclusivamente de ella. Sin embargo, el cuerpo femenino es el principal campo de batalla de los religiosos y políticos más intransigentes. Son, en muchos casos, hombres queriendo imponer su voluntad en el cuerpo de mujeres que ni siquiera conocen. Bah, cuerpo de la mujer. Creo que el periodista no está exento de estudiar un poco de ciencia. Desde la concepción, nada más mencionar algunas cosas, hay ADN individual. El ADN de la madre no es el mismo ADN del cigoto. Desde la concepción. Desde la concepción hay tipo de sangre. Se puede definir el sexo. Evidentemente tiene la misma identidad hasta el día que muera. Esto dejándolo aquí, evidente en una parte de la Tierra. Ya no quiero meterme en el aspecto trascendente, porque sé que no crees. Pero solamente en aspectos terrenos, el ser humano que está en ese vientre, siendo unicelular, después pluricelular y después siguiendo desarrollándose, tiene la misma identidad. Y si no, dime desde cuándo una persona es o pasa de no ser a ser. ¿Y cómo se hace eso dentro del vientre de la madre? ¿O cómo es eso de que las madres al principio conciben una cosa que no es un ser humano y después un ser humano? Y si me sales con el cuento de que al decir que es cuerpo de la mujer, no te estás refiriendo que evidentemente el cigoto sea cuerpo de la mujer, sino que está dentro del territorio del cuerpo de la mujer. Y eso implicaría la decisión y la libertad de la mujer de tener lo que ella quiera dentro y fuera. Pues bueno, sí, la mujer tiene derechos de decidir, pero el derecho a decidir parte del primer derecho a vivir. Hasta el momento yo no he visto a ningún muerto decidiendo. Esa mujer puede tener el derecho a decidir porque se le respetó su derecho a vivir. Por lo tanto, el derecho a la vida está por encima del derecho a decidir. Y el derecho que se está violando en su bebé es el derecho precisamente a la vida. Luego, el derecho a la vida de su bebé está por encima del derecho a decidir ella. Déjalo vivir y después tú decides darlo en adopción. Ahí estamos claros. Pero que no me vengas que el derecho a decidir es primero el derecho a vivir. Porque, repito, hasta el momento los muertos no deciden. Ahora bien, en una columna tuya de marzo 5 del 2012 dices, cito: por principio no le llamen ilegales. Ningún ser humano es ilegal, y hacerlo demuestra mucha hipocresía y una doble moral. Nadie le llama ilegales a las compañías norteamericanas que contratan a indocumentados. Las palabras importan, hay que cuidarlas. Yo estoy en la primera parte totalmente de acuerdo contigo. Estás tocando evidentemente el aspecto de cómo a los indocumentados se les está llamando ilegales por muchos de estos racistas como Donald Trump. Pero quiero quedarme con tu final. Las palabras importan, hay que cuidarlas. ¿Solamente en el tema de migración? ¿O por qué seguimos llamando al aborto interrupción del embarazo cuando primero está equivocado? Porque alguien, yo ahorita estoy hablando, entra a mi cuarto y me interrumpe, yo me callo, pero después puedo seguir hablando. Tú interrumpes un embarazo y después puedes quedar embarazada del mismo bebé. No, es finalización del embarazo. Las palabras importan, Jorge. Entonces quiero verte que la próxima vez que hables del aborto en cámara, diga las palabras como son. Asesinato de inocentes. Asesinato de inocentes. Que no les llames clínicas a Planned Parenthood. Llámales carnicerías. Sitios de tráfico de órganos. Las palabras importan, Jorge.
pues, coherencia en esto, ¿no? Es interesante cómo terminas este artículo. Terminas diciendo: casarse con una persona del mismo sexo, usar anticonceptivos o abortar están entre las decisiones más personales que se pueden tomar en la vida. Y para eso no hay que pedirle permiso a la iglesia, a un partido político o a la policía local. La procreación de los hijos no es la única función de la sexualidad. Habría que decirnos cuál es también, ¿eh? Nomás mencionas así, pero en fin, continúa, sigues diciendo. Aunque por el tono de los debates actuales, eso nos quisieran hacer creer los políticos del sexo. Cuando ellos nos pregunten ¿qué haces con tu vida privada?, nuestra respuesta debe ser tajante: eso a usted no le importa. Bueno, ya entendemos quizá un poco por qué Jorge no ha tomado la batalla del racismo de estos bebés, que se aplica contra estos bebés, de los asesinatos de estos bebés, del tráfico de órgano de estos bebés. Porque si llega un policía a Planned Parenthood, quien le abra la puerta de ese abortuario, de esa carnicería, tiene que decir: a usted no le importa, y darle una patada en el trasero: váyase. Mi amigo Jorgito me dice que en estas cuestiones tan personales como en el aborto no se puede meter ni la policía. Váyase, a usted no le importa. Para finalizar, permíteme tomar un artículo más tuyo, aquel que titulaste Monstruos en sotana, evidentemente atacando a los sacerdotes. Dices: sé que es incómodo hablar de esto, pero es preciso hacerlo. Recibo muchos correos y tweets preguntándome sobre por qué insisto en hablar sobre este tema, y creo que debo dar una explicación. Es primero una cuestión periodística. Es nuestra obligación denunciar los abusos del poder, donde sea. Palabras textuales tuyas. Y como yo te he dicho en las anteriores respuestas, y los pueden verificar aquellos que nos estén viendo, yo estoy a favor que denuncies todos los delitos que puedas encontrar en la iglesia. Eso nos ayuda a irla purificando. Bien por eso. Lo que te pedía primero es objetividad. Oye, no todos los sacerdotes son abusadores. Y cuando tú estás estereotipando el sacerdocio de esta manera, repito, pagan justos por pecadores. Pero ahora me vienes a decir que es una obligación tuya denunciar los abusos de poder donde sea. Y entonces, ¿qué podemos pensar de lo que está pasando en Planned Parenthood? ¿No lo consideras o abuso de poder, o ese tipo de abuso de poder para el periodista Jorge Ramos no es denunciable? Pero bueno, acto seguido dices, como razón a insistir en este tema de los abusos sexuales de los sacerdotes. Pero también es una cuestión personal, y dedicas varias palabras para describir la reprobable violencia física que sufriste en la escuela por parte de sacerdotes. Y después de describirla, terminas diciendo: muchos maestros y padres de familia sabían lo que estaba pasando en la escuela. Las golpizas, los abusos físicos, las humillaciones públicas, las sádicas amenazas. Pero nadie salió a defendernos. Nadie. Por eso hoy, cuando nos enteramos de otros abusos por parte de religiosos católicos, no debemos quedarnos callados. Particularmente en América Latina, donde pocos se atreven a cuestionar a los sacerdotes. Ese silencio es cómplice, subrayen eso, porque a ver si aplica ahorita para Jorge. Jorge lo está diciendo. Ese silencio es cómplice y promueve más abusos. Hay demasiados sacerdotes que deberían estar en la cárcel, pero las más altas jerarquías de la Iglesia Católica han creado todo un sistema mundial de impunidad y protección a religiosos criminales. La encarcelación de Monseñor Lin es bienvenida y necesaria, pero tardía e insuficiente. Los monstruos en sotana y sus cómplices no deben sentirse seguros en ningún lado. Aunque nos hablen de cielo, tienen que saber que su próxima parada puede ser la cárcel. Hablas de silencio cómplice. ¿Cómo estamos con el tema de Planned Parenthood? ¿Cómo estamos? ¿Hay complicidad? O, ya entiendo, es que en el noticiario de la tarde, pues ya diste la noticia así, pero tú no peleas como peleas por causas
por ejemplo de migración, que te celebro, de otras causas. ¿Por qué no peleas por estas causas? ¿Por qué te limitas a dar la nota en el noticiero y no es un tema que lo llevas a debate como llevas en el caso de los abusadores sacerdotes de niños? ¿Por qué? ¿No serás cómplice y por lo tanto promotor de esos abusos? Y si esto aplicó a los sacerdotes lo de monstruos con sotana, y me dices que no eres cómplice de la carnicería de Planned Parenthood y del tráfico de órganos de Planned Parenthood, de estos bebés abortados, ¿para cuándo sale tu columna esa que diga los monstruos de bata blanca? O te ayudo con los títulos, le puedes llamar los monstruos de la succionadora, los monstruos del bisturí, los monstruos que construyen sus casas y pagan sus carros con la sangre de bebés abortados, principalmente latinoamericanos en los Estados Unidos. Los monstruos de aquellos que sobreviven con los subsidios del presidente Obama, de la candidata Hillary Clinton y quizá del apoyo indirecto de tu hija que trabaja para ella. Ojo, repito. Yo estoy en contra del ambiente antimigrante de los republicanos. Le estoy dando duro a Obama, a Hillary Clinton, a ti mismo, al Partido Demócrata, porque lo que quiero es que la gente entienda que el estar en contra del racismo republicano no significa que tengamos que ser unos borregos y poner en pedestal a gente que también nos acuchilla a nuestra comunidad latina y de forma peor. Para concluir, permíteme hacer una analogía. Tú hoy defiendes, y yo también, que los niños nacidos en los Estados Unidos no pueden ser deportados y mucho menos se les puede quitar el derecho de su ciudadanía estadounidense o americana. Pero tú, por otro lado, estás a favor de la deportación de esos mismos niños si se encuentran en el vientre de su madre, ya no quitándoles la ciudadanía, quitándoles el simple título que corresponde a su naturaleza humana, seres humanos, y de paso con pena de muerte. Dime tú si no tienes semejanzas directas e indirectas con Donald Trump. Solamente espero que mi comunidad latina deje la bobería, salga de la idiotez y que entienda que condenar a un hombre racista como Donald Trump no podemos pasarnos a otra idiotez de apoyar posturas de Jorge Ramos que de entrada son muy buenas, yo mismo las apoyo, pero que de fondo son igual de racistas, corruptas e excluyentes a la comunidad latina como las son las de Donald Trump. Que Dios les bendiga. Se me pasaba decirles, les recomiendo que puedan ver los videos que voy a dejar en la descripción, especialmente el testimonio de la chica esta que trabajó en Planned Parenthood, porque evidentemente habrá algún desquiciado que diga, no, pero es que lo del aborto no nos obligan, todo esto es un trabajo de ingeniería social perfectamente programado, en donde la presa es nuestra comunidad latina, no solamente nuestra comunidad latina, pero es la prioridad, nuestra comunidad latina, porque somos los únicos que estamos teniendo hijos, somos los únicos que de alguna manera, aunque ya han destrozado bastante el matrimonio y la familia, seguimos creyendo en el matrimonio y la familia. Así que revísenlo y pueden complementar esta respuesta a Jorge Ramos con este contenido.